Está conmigo Milton Rojas, investigador sobre consumo y producción de drogas de Cedro, porque se ha presentado un libro muy interesante que se llama PBC, 4 décadas de historia, actualidad y desafíos. Ha sido presentado por Devida y la UNDOC. Milton, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ana? Gracias por estar con nosotros. 60% de consumidores de pasta básica de cocaína en el último año presentan signos de dependencia. Ese es el dato, digamos. Sí, es parte del informe. Esto una vez más revela pues el poder adictivo de la pasta básica de cocaína, por un lado, y por otro lado hay que destacar que la dependencia a la pasta es el cuadro más grave de adicción que tenemos acá en el Perú. Muchos la comparan, lo cual me parece que es correcto, con la heroína, ¿no? Porque la dependencia a la pasta se instala muy rápidamente y el tratamiento es realmente un reto. No hay todavía un tratamiento estándar que te garantice ni siquiera en un 50% que el adicto pastómano puede dejar de consumir. Wow, Entonces, o sea, es decir, es lo más feo que tenemos para que la gente entienda. La sustancia más deteriorante y la más adictiva. Si bien históricamente hemos podido ver de que hay una cierta estabilización del consumo de pasta, sin embargo, sigue siendo, y esto hay que destacar una vez más, el problema más severo en cuanto a drogas, a deterioro, a daño y asociado a violencia es la pasta básica de cocaína. Ahora, ¿por qué? Básicamente porque es más barata, porque está en todas partes, ¿por qué? Esos factores son válidos, la disponibilidad, el costo que tiene la pasta básica de cocaína en las calles es exiguo, pero también desde un punto de vista clínico, una parte de la explicación del gran daño y deterioro que genera la pasta es la velocidad de llegada de la droga al cerebro. Es cuestión de segundos, en 5 o 7 segundos aproximadamente, que llega la droga al cerebro. Es parte de la explicación del por qué este cuadro clínico es tan difícil de tratar y el deterioro es muy marcado. ¿Y la popularidad entre la gente por qué? Bueno, la popularidad de hecho se plasma en los estudios, por ejemplo, de universitarios. Si bien la pasta no es la droga más consumida, pero sí hay segmentos de universitarios, por ejemplo, y de escolares que reconocen consumir pasta, lo cual realmente es extremadamente preocupante. ¿Es muy grande, es pequeño el segmento de consumidores de pasta? El segmento yo diría que en universitarios, yo diría que es razonable. Estamos hablando de chicos entre más o menos 19 y 24, 25 años, ¿no? Y en escolares de 13 a 16 años aproximadamente. Estas poblaciones son súper especiales, ¿no? Dado que representan pues el porvenir del Perú, y muchos reconocen haber experimentado por lo menos con pasta, pero hay que precisar, Ana, que la experimentación, el simple hecho de experimentar con pasta, a diferencia de las otras drogas, eleva de una manera importante el riesgo de engancharse en dependencia, porque tiene un poder adictivo, vuelvo a insistir en esto, ¿no? O sea, ya digamos, en este punto, en la pasta básica, puede ser, no, el camino de prueba ya puede ser un camino sin retorno, digamos. Así es. Los estudios nos indican de que en menos de un año, algunos aseveran inclusive de 3 a 5 meses, una persona fácilmente desarrolla enfermedad adictiva a la pasta, ¿no? Por eso la comparan con la heroína, por ejemplo, ¿no? Y en nivel regional, ¿cómo estamos con el consumo de pasta? Es interesante tu pregunta porque los datos de Devida confirman que en zonas cocaleras, paradójicamente donde hay producción, por ejemplo, de drogas, hoy la tasa de reconocimiento de consumo de pasta ha crecido. En relación, por ejemplo, a Lima, que se mantiene más o menos estable, con una cierta tendencia a la baja, pero en zonas de producción, ¿no? Hay muchos campesinos y gente del entorno, familiares que viven en estos escenarios, tipo Brae, las zonas cocaleras del Alto Guayaga, que reconocen estar consumiendo pasta. Entonces ya es una realidad de consumo, independientemente de cultivo, de producción, también es una realidad de consumo que nos debe llamar la atención en términos de prevención y ayuda, ¿no? Me piden si puedes explicar qué es exactamente la pasta básica de cocaína. La pasta básica de cocaína es cocaína fumada. ¿Ya? Es una forma de cocaína fumada, al igual que el crack, aunque la diferencia entre pasta y crack, si bien tienen similitudes, pero tienen diferencias. Por ejemplo, la pasta básica se fuma mezclada con tabaco, a veces con marihuana. En cambio, el crack se inhala los vapores por la boca también. En ambas modalidades de consumo de cocaína, la velocidad de la droga con la que llega al cerebro marca la pauta del deterioro, ¿no? A diferencia del clorhidrato de cocaína, que se inhala por las fosas nasales. Pero hay un proceso de refinamiento mayor, por ejemplo, en el clorhidrato que en la pasta y en el crack. La pasta básica de cocaína es la fase intermedia antes de llegar a la cocaína, al clorhidrato, quiero decir, que está más o menos, se supone, libre de impurezas. En cambio, la pasta básica contiene una serie de adulterantes y una serie de sustancias, ¿no?, que utilizan con fines comerciales, porque ahí justamente está
digamos, la ganancia de los microcomercializadores, la adulteración, ¿no? Entonces la pasta básica en términos de elaboración es la fase intermedia antes de llegar al clorhidrato de cocaína. El crack, para obtener crack, se necesita cocaína y se retrocede, mejor dicho, químicamente. Ya se parte de la cocaína obtener. para atrás. Así es. La pasta básica es el camino a... Así es la fase intermedia, ¿no? O sea, estamos hablando de introducir al cuerpo, ¿qué? Cocaína y sucedáneos químicos, ¿no? Químicos, así es. En cambio, en la cocaína, propiamente dicho como clorhidrato, ahí está más o menos libre de impurezas, ¿no? Y la velocidad con la que llega al cerebro es mucho más lenta, en el caso de la cocaína, no tanto como el caso de la pasta. ¿Estamos en el momento más alto de consumo de pasta básica en la historia de nuestro país? No, ha habido una baja importante. Sin embargo, hay que advertir de que hoy, a diferencia de 20, 30 o 40 años, el consumidor de drogas ya no consume solamente una sustancia, es policonsumidor, ¿no? Y normalmente la pasta básica de cocaína está asociado con marihuana, está asociado con alcohol, está asociado a veces con cocaína, con medicamentos. Entonces ese tipo de consumo, a diferencia de décadas atrás, ha variado mucho. Probablemente por eso es que hay una cierta estabilización en cuanto a consumo de pasta básica, pero insistiríamos, Naciones Unidas y De Vida ha insistido mucho y ha sido una de las grandes motivaciones para hacer este documento, es el cuadro clínico más grave en cuanto a adicción que tenemos, ¿no? Eso es importante. Ahorita vamos a ahondar en ese tema. Estábamos hablando de segmentos de poblaciones, me hablabas de 13, 16, 19, 24 y para arriba, ¿cómo está? La gente mayor también consume pasta básica de cocaína. De hecho, y es interesante también, Ana, enfatizar lo siguiente. Antes, en la época del 70, del 80, generalmente los consumos de pasta se focalizaban en poblaciones de un estrato medio, medio bajo. Hoy, por ejemplo, ya no es novedad encontrar en la clínica de las adicciones gente de un estrato alto, adictos de pasta básica de cocaína. Lo otro que también llama la atención enormemente es la incursión cada vez más de las mujeres en cuanto a adicción de pasta y niños y adolescentes, ¿no? El estudio justamente hace toda una revisión de estudios, no solamente en población general, sino en escolares, en adolescentes infractores de la ley, por ejemplo. Entonces hace toda una revisión para tener una fotografía, qué es lo que puede estar pasando en cuanto a los consumos. Pero es importante puntualizar esto de las poblaciones especiales. Hay cada vez más mujeres que consumen pasta básica y cocaína por otro lado, como también adolescentes y jóvenes. Ahora, ¿esta droga se exporta, así como pasta básica también? Sí, es importante también tu pregunta en la medida en que, si bien antes los consumos se circunscribían básicamente a países andinos, hoy, por ejemplo, los uruguayos, los argentinos, los chilenos, los brasileros están extremadamente preocupados porque para ellos esto es nuevo. Entonces la pasta básica está saliendo por la zona sur del Perú, ¿no? Por la frontera con Puno, ¿no? Y en Brasil ya tienen un cierto problema en la zona sur. Y la pasta básica también está llegando a Argentina, Uruguay y Chile. Estamos exportando pasta básica. Lamentablemente. Y para ellos es nuevo, efectivamente. Es nuevo y están en un tremendo problema porque prácticamente desconocen la clínica de la pasta, que es distinta a la de la cocaína. Eso es importante precisar. Vamos a ese punto. Hazme las diferencias ya en el tratamiento en sí, en la parte clínica, cómo se recupera un adicto. La recuperación en pasta básica de cocaína sigue siendo un tremendo reto porque el adicto incorpora una serie de comportamientos antisociales y delictivos muy marcados. Por eso es que tú eres testiga, cotidianamente tú narras noticias, presentas noticias. Normalmente, ¿qué se le encuentra a los delincuentes, por ejemplo? Pasta básica de cocaína. Entonces, la pasta básica de cocaína, al parecer muchos delincuentes la consumen para envalentonarse, tener más de energía para, por ejemplo, asaltar, secuestrar, robar, etcétera, etcétera. Ahora, esos comportamientos es difícil de tratar, porque el adicto incorpora una gama de comportamientos como es la mentira, el chantaje, el cinismo, la vagancia, etcétera. Entonces, así te llega el paciente, ¿no? Entonces, ahora, reestructurar ese comportamiento y esa forma de pensar, indudablemente que es un tremendo reto. Ahora, bajo esa perspectiva, mientras más tiempo pases metido en la drogadicción, es mucho más complicado y el pronóstico es más reservado, porque en la clínica se llama ese proceso de psicopatización, es decir, internalización de comportamientos delictivos. ¿Eso no sucede cuando eres consumidor de cocaína o de marihuana? Sucede, pero la intensidad y el hecho de que es prematuro es más marcado en la pasta básica. Ya. Por eso que los tratamientos hoy, no solamente en Perú, sino en la región andina, que sufrimos este problema de pasta, los adictos recuperados no deben pasar el 50%, ¿no? Y esa es también la otra llamada de atención, es decir,
Justamente hoy en la ponencia, en la presentación de la doctora Carmen Macías hacía mucho énfasis en la necesidad de diseñar programas específicos para pasta y dar más cobertura de tratamiento. Mira que fíjate, se vuelve incluso un elemento de incidencia en el tema de la seguridad, que nos preocupa mucho, así ¿no? Así es. Entonces es clave también ver esa arista porque... No tenemos muchos centros de rehabilitación del Estado para personas de, ¿cómo se dice? Pastómanos, ¿no? Pastómanos, sí. Tenemos aún todavía un déficit, sin embargo hay que destacar el gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud con Devida, por ejemplo, se han asociado y han abierto más o menos unos 150 centros a nivel nacional a modo de consultas o consultorios pequeños, pero ya hay opciones. Entonces yo creo que ese es un buen inicio. Lo otro, por ejemplo, hay que abrir más espacios para mujeres adictas de pasta. Porque tenemos solamente en los 3 hospitales ayuda ambulatoria prácticamente, pero hay muchas mujeres que necesitan hospitalización. Claro, necesitan un internamiento. Entonces, los lineamientos básicos de política de Devida justamente está contemplando esa necesidad de abrir espacios para el tratamiento en adicción femenina, que requiere también otro enfoque. No es lo mismo tratar a un varón adicto que a una mujer adicta. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, hay muchas. Por ejemplo, lo que se trabaja con los adictos varones no funciona necesariamente con las mujeres. En las mujeres más hay todo una gama de problemas más personales, más íntimos, hay más violencia doméstica, incestos, violaciones en las mujeres. Entonces todos esos hechos marcan una pauta que deben diferenciar el tratamiento en el caso de los varones. ¿Y en el caso de los hombres, qué subyace a la adicción? Bueno, en el caso de los varones, básicamente lo que hay son trastornos de personalidad, pero de otro tipo. Por ejemplo, problemas de comportamiento desde niños, los trastornos antisociales, por ejemplo. En el caso de las mujeres, por ejemplo, Ana, muchas provienen de familias digamos, con deterioros muy marcados desde la niñez, con familias multiproblemáticas, familias disfuncionales, ¿no? Entonces, hay pautas que ahora ya se conocen con la investigación que hay que considerarlas en el tratamiento, lo mismo que con adolescentes. En un tratamiento para dejar de ser pastómano, ¿se incluyen también medicinas, químicos? ¿Cómo son estos? El afronte actual, las Naciones Unidas ya tiene lineamientos. El abordaje tiene que ser integral. No puede usted trabajar solamente con medicamentos, solamente con psicología o solamente con familia. O sea, tiene que ver todo un abordaje integral. Pero eso es complicado porque en muchos casos si las propias mujeres o los pastómanos tienen familias rotas. No, y aparte que a veces la familia misma se resiste a participar. Ese es el gran problema. Entonces, es un reto, de hecho, pero los afrontes que están dando más éxitos, Ana, en el mundo son efectivamente los afrontes integrales, ¿no? Donde también la medicina, la neurología, la psiquiatría, la psicología, la sociología, la terapia familiar, el trabajo comunitario, son los afrontes que están teniendo más éxitos en el mundo. Solamente no puedes tratar solamente con un medicamento a un paciente. Claro, tienen que ser algo integral. Evidentemente. Bien, Milton, le agradezco. Pues el libro lo voy a volver a leer el título porque está buenísimo, ¿eh? Se dice PBC, 4 décadas de historia, actualidad y desafío. Ya lo presentaron, ¿no? Sí, hoy se ha presentado y ya está colgado en la web de las Naciones Unidas y en la web de Devida y también en la de Cedro va a estar. Entonces ya lo saben para los que quieran ir a revisar una data a esta publicación. Gracias, Milton. No, por favor. Vamos a una pausa y volvemos.